buenas tardes a todos ustedes que están aquí presentes y también le doy la bienvenida a aquellos que nos están mirando por medio de YouTube, la página de Facebook de Mana Servicio en Español y también para aquellos que nos están observando desde Cuba. Gracias, hermanitas, que el Señor nos las continúe bendiciendo y son un gran honor de nosotros tenerlos a ustedes con nosotros en esta tarde. Pero hoy vamos a comenzar esta serie, Evangelismo hecho fácil. Y pareciera ser fácil, pero no lo es. Es algo que verdaderamente nosotros tenemos que ser dirigidos y ser puestos en las manos del Señor para que Él sea el que nos use a nosotros de la manera que Él quiere usarnos. Yo no sé a ustedes, pero ¿alguna vez te has encontrado en una posición donde alguien te ha dado algo que hacer, una tarea que hacer, verdad? Y tú te has encontrado que tú no te sientes como capacitado para hacer eso, esa tarea que se te dio. Entonces tú dices, pero ¿cómo va a ser? Esto es imposible para mí, jamás y nunca yo podré tener esa capacidad de hacer lo que se me han dado a hacer, esa tarea. O a lo mejor es un trabajo que tú verdaderamente sabes que tú no estás capacitado para hacerlo. No estás capacitado para hacerlo. Y yo creo que todos nosotros nos hemos encontrado en esa situación durante nuestra vida. Yo sé, porque a veces mientras yo estuve en el Army, ¿verdad? Se nos dan tareas creyendo de que un libro te puede dirigir a hacer muchísimas cosas. Pero verdaderamente sí, el libro que tenía, nosotros le decíamos la Biblia de los ingenieros. Y nosotros podíamos hacer lo que se nos daba a que hiciéramos, esa misión que teníamos que hacer. Por eso es que hoy día, eso es lo que nosotros vamos a hacer. Nosotros vamos a hablar, porque creo que todos nosotros nos sentimos de esa manera en un momento u otro. Porque al principio que yo vine a los caminos del Señor, bien vestidito, con una Biblia, como si la Biblia fuera el que iba a dar el testimonio, ¿verdad? Llevar el Evangelio. No, yo tenía que hacerlo, pero yo me sentía bien cargando con la Biblia, la cual yo nunca había cargado de la Biblia. Pero gloria a Dios por todo, porque esa fue una transformación cuando yo verdaderamente di el paso de salvación y acepté a Jesús como mi Salvador. Y pues teniendo esto en cuenta, eso es de lo que vamos a hablar hoy. Now, hay una palabrita que nosotros a veces decimos que nos intimida, evangelismo. Sí, el evangelismo es una palabra que algunas veces atemoriza el corazón de los cristianos, no solamente aquí, pero en todo lugar. Entonces, supongamos de esta manera, nosotros vamos a hacer un alcance y vamos a llevar el evangelio a otro lugar y te invitamos a ti, tú dices, ¿ah? ¿Qué? Tú me estás diciendo a mí que tú quieres que yo vaya a otro lugar y hable a gente que yo no conozco sobre mi fe. ¿Qué pasa si no sé qué hablar o qué decir? ¿Qué sucede? ¿O qué pasa si no sé cómo entablar esa conversación? ¿Cómo yo puedo decirle algo a esto? Decirle, ¿cómo empiezo? ¿Empiezo con cómo está o empiezo a decirle, ¿sabes qué? Te voy a presentar el Evangelio. No. Pero ¿qué pasa si tú no sabes contestar las preguntas que te hacen? Porque hay muchas personas que saben. Ellos saben del Evangelio, ellos saben de la Biblia, ellos saben de todo, pero verdaderamente no son cristianos. Les gusta saberla para contradecir a aquellos que verdaderamente quieren llevar al Evangelio. Y lo hacen a propósito. Mas, sin embargo, si tú estás preparado, pues entonces tú puedes contrarrestar esa presión, esa tensión, y a lo mejor ellos abren. No, a lo mejor la palabra, el Evangelio, le abre sus oídos espirituales y ellos podrían aceptar algo que ellos no conocían o que no están de acuerdo. Pero ¿qué pasa si te rechazan? ¿A quién le gusta ser rechazado? A nadie. Porque yo creo que ese es uno de los sentimientos más fuertes que una persona puede tener. Mas, sin embargo, vas a tener rechazo, porque si rechazaron a Jesús, nos van a rechazar a nosotros también. ¿Qué pasa si no lo hago de la manera correcta? No sé cómo comenzar o qué es lo que hay que hacer. ¿Qué pasa si tú verdaderamente crees que tú no estás apoderado para poder tener éxito en esto del evangelismo? Y tú dices, verdaderamente yo sé que tú tienes que estar loco porque tú me estás invitando a hacer algo que yo no sé. No sé cómo empezar ni sé cómo hacerlo. Y
Y lo entiendo. Esto es algo temoroso que intimida a ciertos cristianos. Es difícil entender si nosotros podríamos hacerlo de una manera correcta. Pero no te preocupes, porque hoy va a comenzar esta nueva serie y eso es lo que nosotros vamos a hacer. Vamos a tratar de verdaderamente entrenarte, prepararte para que tú puedas ir preparado, ir y llevar el Evangelio a donde quiera que el Señor te lleve. Esta serie va a ser, yo creo que es la serie más práctica de este año que nosotros vamos a tener. Algo sencillo, algo útil y algo que verdaderamente no viene de parte de esta administración aquí así, sino viene de parte del Señor. Si nos vamos a los evangelios, Jesús le dijo a sus discípulos, en Marcos capítulo 16, versículo 15 dice, y les dijo, ¿quién les dijo? Jesús les dijo, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio, las buenas nuevas, a toda criatura. Jesús, y yo sé, estás pensando, sí, pero eso fue Jesús a sus discípulos. Un momentito, porque cuando Jesús regresó a su trono, se quedaron los discípulos y los discípulos empezaron a ir de un lugar a otro, especialmente con la persecución y el temor. Ellos se iban a otros lugares, llevaban la palabra, llevaban el evangelio, creaban más discípulos y ellos iban y se esparcían por todo lugar y el evangelio se esparció por todo lugar. No solamente eran los discípulos de Jesús, sino todos aquellos que vinieron a aceptar a Cristo Jesús como su Salvador. Mateo también lo enseña que esto es para aquellos aquel día, pero hoy día para nosotros también. Y se encuentra en Mateo 28, versículo 18, que dice, vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Y recuerden, yo estoy con ustedes todos los días de este año. Todos los días de los próximos 5 años. Todos los días de a lo mejor los próximos 10 años. Pero no es así. Termina diciendo hasta el fin del mundo. Esto quiere decir que esta obra, este trabajo, no termina hoy, no termina este año. Esto es para siempre hasta que Él regrese. Y por eso es que nosotros tenemos que entender que necesitamos algo, necesitamos ser apoderados. Pero mira, Hechos capítulo 1, versículo 8 dice, pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes. Y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Esta comisión es de la iglesia, la cual es el cuerpo de Cristo Jesús. Y como tal, le corresponde a cada seguidor de Jesús el compartir su fe, de compartir su fe. Cada persona debe de tener ese deseo, ese sentir, esa verdaderamente responsabilidad y llamado de ir y compartir el evangelio o las buenas nuevas de Jesús a aquellos que ellos o los cristianos, nosotros, nos encontremos en nuestro camino. Y para hacerlo más fácil, ya nosotros estamos apoderados. Pero hay que hacerlo de una manera sutil. No, muchas veces compartimos las buenas noticias en la vida a otras personas, ¿verdad? Pero a veces tenemos que compartir malas noticias también. Y yo les voy a hacer un cuento. Porque ustedes saben que yo siempre traigo un cuentito de vez en cuando ahí para que, ¿verdad?, animarnos a que nosotros podamos hacer lo que tenemos que hacer. Había este muchacho que se llamaba Lenny. Y Lenny ya estaba cansado de mucho trabajar y todo, y él quería cogerse unas vacaciones, unas 3 o 4 semanas, vacaciones, ¿verdad? Pero tenía una casa, y él fue y se acercó a su amigo Bobby. Y le dice, Bobby, mira, yo me voy de vacaciones, ¿me puedes cuidar la casa? Y Bobby, como era un buen amigo, le dijo, pues seguro, ¿qué tú quieres que yo? Bueno, pues múdate a la casa y cuídala mientras yo estoy fuera. Él le dijo, ok, no hay problema. Lenny se fue de vacaciones. Pasan 2 semanas y Lenny dice, voy a llamar a la casa a ver cómo están las cosas. Llamó, y Bobby, ¿cómo estás? Y Bobby dice, está todo bien. Y dice, ¿y cómo está el gato?
Y él dice, el gato se murió. Y él le dice, ¿qué? Dice, sí, el gato murió. Y Lenny le dice, mira, no seas tan áspero, cógelo con calma, dime la mala noticia bien suave. Por ejemplo, si yo llamo y te pregunto por la gata o el gato, tú me dices, está en el techo de la casa. Y entonces yo digo, ok, está bien, a lo mejor baja más tarde. Y dice, ok. La próxima semana cuando te llamo, tú me dices, oye, he tratado lo más posible de bajar el gato, pero no ha bajado. Y ya está todo bien. La próxima semana llama y le dice, hey, ¿cómo está la gata? Y dice, o el gato. Y él le dice, se tiró del techo de la casa, cayó en el cemento y se murió. ¿Ves? Así es que tú debes de dar una noticia, no debes ser tan rudo y decir, la gata murió. Bueno, pues ahí Benny le dice, perdóname, no por ser tan rudo, ¿verdad? Yo no quise hacerlo, pero perdóname, te prometo que no lo vuelvo a hacer. Me dice, ok. So enganchó y la próxima semana llamó y le dice, oye, Benny, ¿cómo están las cosas? ¿Ves? Bien. Y oye, mi abuelita, ¿cómo está? Y Benny, un espacio sin silencio, y le dice, ay, ya está encima de la casa. Se había muerto también. So, anyway. Ok, cuando nosotros vamos a llevar el evangelio tenemos que cogerlo con calma, suave, ¿verdad? Y cómo te llamas, y qué sientes, y qué, de dónde eres, y entablamos una conversación y de momento, ¿sabes qué? Me gustaría compartir algo contigo. ¿Alguna vez tú has aceptado o has conocido a Cristo Jesús como tu Salvador personal? Y entonces, pues de ahí seguimos. Pero no quiero avanzarme. Ahora, desafortunadamente, yo tengo malas noticias para ustedes. Y a pesar del mandato de parte de Dios, que le dijo que llevaran el evangelio hasta los confines de la tierra, hoy día en los Estados Unidos, ciertos cristianos creen que el papel de evangelizar es la responsabilidad de la parte administrativa de una iglesia. Todos aquellos que trabajan en la iglesia. Y entonces la mayoría de los cristianos creen que el trabajo de compartir el evangelio le toca a los pastores porque ellos reciben una paga. Yo no tengo que hacer nada de eso si yo soy parte de una iglesia. Eso es lo que ellos dicen. Pero no, la mayoría de los cristianos, ellos creen que nosotros los pastores solo por causa de una paga tenemos la responsabilidad de llevar ese evangelio. Y esta no es o no fue la intención de Jesús. Y en unos minutos hablaremos del sacerdocio del creyente. En realidad, la intención de Dios es de que todos sus seguidores hagan el trabajo del ministerio. Si hay una compañía que hizo un estudio recientemente y descubrió que solamente 23% de los adultos comparten su fe. Y esto está muy flojo. 23% de los cristianos adultos comparten su fe. Y este es algo peor todavía. Lo que les voy a decir ahora es peor. Ellos entienden que solamente un 10% presentan una versión bíblicamente práctica del evangelio. 10% lo hacen de la manera correcta, usando las versiones correctas, porque sabemos que hay Biblias que le quitan y eso no es bueno. Hay Biblias que le añaden y eso no es bueno. Nosotros tenemos que buscar una Biblia que verdaderamente exprese y tenga la palabra correcta para nosotros poder llevarlo. Nosotros tenemos un problema en cuanto a esto en lo que se trata del evangelio. Muchos en el mundo occidental, en esta área donde nosotros vivimos, han comprado un evangelio que supone que en general todos somos buenos. ¿Cuántos de ustedes le han presentado el evangelio a una persona y dicen, no, pero si yo soy bueno? Yo no le hago nada malo a nadie, yo no hago mal a nadie, yo no juzgo, yo no protesto, yo no hago. Ellos se creen que por ser buenos, ellos están bien. Entonces, ¿qué pasa? Que ellos lo que creen es que como son buenos, lo único que ellos tienen que hacer es añadir el nombre de Jesús a sus vidas y ya está todo bien. Por ejemplo, ¿tú crees que Jesús está bien con eso? Yo no creo.
Jesús no tiene ningún interés en ser añadido a tu vida. Él no entregó su vida en la cruz para tener un pedacito de tu corazón. Él soportó la cruz para ser Señor completamente de tu vida. Y a lo mejor tú estás aquí y estás escuchando este mensaje de hoy y tú crees y sabes para qué fue que Cristo Jesús vino. Y tú sabes y crees que Cristo Jesús vino a pagar por el pecado del mundo. Y sabemos que hasta Satanás cree, pero cuando es mencionado el nombre de Cristo Jesús, ellos tiemblan. Ellos tienen miedo porque saben que es nombre sobre todo nombre y es todopoderoso y Él venció la muerte y lo cantamos hoy. Él murió por cada uno de nosotros y el precio fue severo. Fue castigado, fue mutilado, fue crucificado. ¿Y cómo no se burlaron de Él? ¿Y cómo lo rechazaron? ¿Y cómo lo criticaron? Verdaderamente es algo maravilloso cuando nosotros llevamos el Evangelio a otros lugares. Pero simplemente, por eso de saber estas creencias, tú no estás salvo, no eres salvo. Y esto es porque tú has comprado un Evangelio y después le has añadido a Cristo Jesús. Pero Él no es el Señor de tu vida. Para compartir las buenas nuevas con cualquier persona que tú te encuentres, es bien fácil. Lo único es que tenemos que saberlo. Y por eso es que nosotros entramos en esta serie de 4 semanas para equiparte y puedas llevar el Evangelio. Y esto verdaderamente sí es el trabajo de los pastores. Aquí en Mana, nosotros creemos que el equiparte, entrenarte y enviarte es nuestra responsabilidad. Y por eso que tú estás aquí hoy y estás escuchando lo que nosotros vamos a explicar hoy de cómo llevar el Evangelio en una manera práctica. Si nosotros nos vamos a Efesios 4, versículo 11 al 12 dice, y Él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores, y tenemos la línea debajo de eso, y maestros, a fin de capacitar a los santos. ¿Quiénes son los santos? La iglesia, ¿verdad? Ustedes. Los pastores edifican o capacitan a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Pero ¿por qué Él usa a nosotros? ¿Por qué Él quiere usarlos a cada uno de ustedes? ¿Por qué Él quiere usar a la iglesia para seguir llevando el Evangelio a otros lugares? Si Dios sabe quién tú eres. Dios sabe que tú eres especial. Dios te quiere, Dios te ama y Él quiere lo mejor para ti. Y por eso Él que nos dice o nos da nombres. Mira lo que dice Isaías 52:7. Que dice, si estoy bien. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9 dice, porque ustedes son algo especial. Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Queriendo decir que a cada uno de ustedes, si ustedes han aceptado a Cristo Jesús, Él te sacó de la oscuridad, del reino de la oscuridad, y te puso en la luz, en el reino de la luz, admirable como Él lo llama. Y Él dice, Él te declara a ti como posesión de Él. Tú le perteneces al Señor. Verdaderamente nosotros no nos creamos nosotros mismos. Él nos creó a cada uno de nosotros. Y Él nos creó a propósito. Nosotros creemos aquí en Mana que Él nos creó a propósito y con un propósito. Y ese es el propósito de ir y llevar el Evangelio, de ser la luz y la sal, de ser diferentes, de demostrar y enseñar la transformación que Él ha hecho en nuestras vidas. ¿Qué vamos a ver en esto? El sacerdocio del creyente. Alabanzas hacia Él, compartiendo las cosas maravillosas que Dios ha hecho. Las buenas nuevas de Jesús en tu vida. Y yo estoy seguro que cada uno de ustedes eran diferentes antes de venir a los caminos del Señor. Pero por medio del Espíritu,
del Señor. Él empezó a transformar tu vida, removió toda la oscuridad que había en tu corazón y entonces vino luz, despertó tu espíritu y desde ese momento en adelante tú empezaste a pensar diferente, actuar diferente, hablar diferente y a comportarte diferente, empezando en el hogar y después afuera. Lo único que tú tienes que hacer es contar las maravillas que Él ha hecho en tu vida. Nosotros fuimos llamados de la oscuridad a la luz. Y básicamente, la mejor manera de tú compartir el Evangelio es diciendo la historia que Jesús ha hecho en tu vida. Porque verdaderamente nosotros hemos cambiado, somos diferentes. Y a veces no hacemos cosas que el mundo quiere que nosotros hagamos. Nosotros decimos, no. ¿Sabe por qué yo no lo voy a hacer? Porque yo no quiero entristecer, una, al Espíritu, otra, yo no quiero dar un mal testimonio de quién es mi Salvador y tampoco quiero sufrir las consecuencias innecesarias sabiendo que esto me va a traer consecuencias. No. Tú compartes el Evangelio y es diciendo esa historia de cómo Cristo Jesús ha obrado en tu vida. Le tienes que compartir la historia de la salvación, la historia de la provisión, porque Dios, cuando Él te salva, verdaderamente tú pasas a ser posesión de Él y Él te provee cada una de tus necesidades. Pero a veces las queremos hoy, pero no es así. Es de acuerdo a su voluntad para tu vida, porque Él tiene que demostrarse. ¿Cuántas personas a veces tienen ciertas necesidades y dicen, bueno, Señor, tú sabes que yo trabajo, pero estoy en escasez, yo necesito que me ayudes y cuando tú vienes a ver, Él te provee sin tú darte cuenta. Yo creo que uno de los testimonios míos y de mi familia, Vanessa siempre fue fiel con los diezmos, pero yo tenía problemas con ellos, porque yo quería pagar todos los biles primero y después al Señor si sobraba. Y nada, hasta que un día tomé la decisión de decir, no, el Señor primero. Y a la vez que yo puse al Señor primero, yo no sé cómo lo hace, pero me daba dinero suficiente para todo y sobraba. Y yo decía, ¿y cómo tú lo haces? Y Vanessa se reía. Me dice, ese es Dios, ese es mi Dios. Tú eres obediente a Él y tú solamente que tienes es observar cómo Él se manifiesta. Ahí la provisión. Entonces también tú puedes compartir la historia de cómo Él te ha dado la paz. Y sabe que a veces nosotros vamos a tener situaciones en nuestras vidas. Mas, sin embargo, nosotros podemos tener paz a través de las tribulaciones que nosotros vamos solamente diciendo, Señor, este es mi problema, pero yo creo que te lo voy a pasar a ti. Y tú obras de acuerdo a tu voluntad. Así que los problemas que yo tengo no son míos, son de Él. Porque Él dice que Él me da la paz mientras yo estoy pasando por un problema. La historia de cómo su mano poderosa, su mano de favor ha estado sobre ti, sobre tu familia y sobre tus hijos. Y verdaderamente donde quiera que nosotros vayamos o donde vamos, su mano de favor está sobre nosotros. Y a veces nos suceden cosas que a veces nos dicen, me pasaron ahí de la línea a otro lugar. O estaba en Walmart y había una línea bien larga y de momento se había otra y te llamaron a ti. Y tú dices adiós. Parecen cosas sencillas, pero pueden suceder. ¿Me entiendes? Que a veces Él provee esas cositas para aliviarte la vida. Historias que verdaderamente tú puedes decir cuáles son las bendiciones. A veces ni nos damos cuenta de las bendiciones cuando tú estás manejando en los autos y de momento otras personas tienen accidentes, pero tú dices, oh, gloria a Dios, porque yo no he pasado por ningún accidente, Él me ha librado de todas esas cosas. Y a veces tú, cuando pasas por el lado de un accidente, ¿qué es lo primero que tú haces? Tú dices, Señor, bendícelo, que no sea algo fatal ni nada de eso, tú cuídalo. Y esas son bendiciones que verdaderamente Él sabe y toma en consideración que tú estás orando. Pero yo creo que esta es muy importante, la bendición de la disciplina. Sí, a veces nosotros tenemos ciertas áreas, ciertos aguijones que no las queremos soltar o no podemos soltarlo. Y entonces Él permite ciertas situaciones en tu vida para disciplinarte y tú tengas que decir, Señor, ok, no lo hago más. Porque verdaderamente me está afectando a mí, me está afectando a la familia, el matrimonio, como sea, dependiendo de la disciplina. Pero yo creo que el milagro más grande es la transformación de tu vida. Ahí, ese sí es un milagro. Y hay muchos testimonios, hay muchas historias que nosotros podemos contar de cómo Él ha transformado nuestras vidas y cómo Él siempre ha estado en el cuidado de cada uno de nosotros. Sí, a veces las personas dicen que esas personas no pueden cambiar.
Y ellos tienen razón. Las personas no pueden cambiar. ¿Sabe por qué? Porque lo tratan de hacer con sus propias fuerzas y sus propios planes. Pero para Dios no hay nada imposible. Dios puede cambiar tu situación y Dios puede transformar tu vida. Puede cambiar tu vida. Entonces, especialmente cuando tú lo haces al frente de tu familia, cuando tú lo haces al frente de tus compañeros de trabajo, en el vecindario, ellos ven algo diferente en ti, que ya tú no eres aquella persona que tú eras antes. Y entonces ellos pueden ver que ese evangelio, todas esas bendiciones que tú estás hablando, testificando, son verdaderas en ti y pueden ser verdaderas para ellos también. Y ellos cogen ánimo, ellos cogen como una esperanza. Dice, si lo hizo en él, ¿lo podrá hacer conmigo? Pues seguro que sí puede hacerlo. Entonces tú se lo presentas, tú le hablas de todas estas áreas, declarando las alabanzas. Cuando tú verdaderamente llevas el evangelio, estas buenas nuevas, tú le estás dando alabanzas y gloria al Señor, porque tú le estás diciendo, yo no lo hice, me lo hizo el Señor. Y Él es el merecedor de toda gloria y honra, porque si hubiera sido yo, no hubiera podido hacerlo, hubiera fallado. Mas, sin embargo, Él hizo un cambio en mi vida. Él empezó a limpiar mi corazón y a darme la fuerza que necesitaba para poder pasar por las situaciones y las tentaciones que vienen a nuestras vidas. Tú estás declarando alabanzas a Dios y le estás proveyendo a la gente un relato de lo que el Evangelio es capaz de hacer. Amén. Isaías 52, 7 dice, aquí era donde estaba anteriormente. Isaías 52, 7 dice, hermosos son sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas, del que anuncia la paz, del que trae las buenas nuevas de gozo, del que anuncia la salvación. Y dice a Sión, tu Dios reina. Cuando nosotros hacemos esto, que nosotros tenemos unos pies que verdaderamente son hermosos ante Dios, porque nosotros vamos y llevamos el Evangelio. Nosotros podemos decir en Fayetteville, Rayford, St. Paul, for Liberty, para mí, for Bragg. Ahí vamos a ver la salvación y el gozo que el Señor se deleita en cambiar, transformar y cuidar. Oramos por los militares. Es una de las cosas que nosotros debemos de tener diariamente por todos nuestros militares, porque verdaderamente ellos se lo merecen. Y no solamente los militares activos, los de la Reserva Nacional y aquellos contratistas y los retirados, para que caiga sobre mí. Ahí estamos, ¿cierto o falso? Right? Yeah. Y mi esposa, porque ella tuvo conmigo 22 años en el ejército. Y como esposa, ella cada vez que uno se desaparece, ¿quién toma el mandato en la casa? La esposa. Y nosotros teníamos, ¿qué? 5 niños. Muchachos, deja eso. Pero ¿por qué entonces nosotros hacemos eso? Porque cuando tú llevas el mensaje del Evangelio, esto sucede. La gente se encuentra con la realidad de las buenas nuevas en tu vida. Dios usa tu historia. Tú la cuentas y ellos creen y ellos encuentran la paz, encuentran un propósito. Ellos experimentan la promesa de las buenas nuevas siempre, 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 siempre. Hay una esperanza en las buenas nuevas para todas las vidas cuando tú las relatas a ellos y ellos las escuchan. Y ellos siempre están buscando algo porque ellos verdaderamente no han experimentado esa bendición de tener un Dios que los ama y quiere lo mejor para ellos. Ese es nuestro trabajo, el proclamar la salvación. Ustedes saben que a la vez que nosotros proclamamos las buenas nuevas, nosotros predicamos las buenas nuevas, compartimos nuestra fe. Y ese es uno de los pasos críticos para las personas que todavía no han aceptado a Jesús con su Salvador. Tú le compartes lo que el Señor ha hecho por ti y ellos podrían, el Señor por medio del Espíritu Santo trae a esa persona al escuchar tu testimonio a convicción, arrepentimiento y salvación. Y yo creo que eso es lo mejor que tú le puedes dar a un hermano, a una hermana, a un compañero de trabajo, a un vecino, a cualquier persona que el Señor ponga en tu camino. El mejor regalo que tú puedes darle. Las buenas nuevas.
el mensaje de salvación, para que ellos tengan y disfruten lo mismo que tú estás disfrutando. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Romanos 10, 13 al 15 dice, porque todo aquel que invoca el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin saber quiénes les predique? ¿Y cómo podrían predicar si no son enviados? Tal como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio del bien. Nosotros sabemos que hemos sido enviados. Y comenzamos este mensaje con este tema. Es parte de lo que somos como una iglesia, amar al mundo. Y entonces lo que nosotros hacemos es que hacemos alcances, porque nosotros sabemos que los alcances son los latidos del corazón de la iglesia. Nosotros vivimos, ese palpitar aquí es la necesidad de ir y llevar el evangelio a otras personas. Una botellita de agua a lo mejor para ti no significa nada, pero para otras personas, dándole vida, que el Señor te bendiga. Gracias. Y alguna vez te estás congregando en algún lugar, te podemos orar por algo, una necesidad que tú tengas. Todas esas cositas así simples atraen a las personas y ellos podrían dar un paso de aceptar a Jesús como su Salvador. Entonces, nosotros amamos al mundo. ¿A qué mundo? Al mundo que está perdido. ¿Por qué? Porque Cristo Jesús murió por ellos también, así como murió por ti. Y nosotros tenemos esa responsabilidad porque Dios nos los ha puesto en nuestras manos de ir, ve y lleve el evangelio. Entonces nosotros lo hacemos. Nosotros sabemos que cada uno de nosotros ha sido llamado a predicar, queriendo decir proclamar simplemente diciéndole a otros sobre Jesús. Entonces, ¿qué podemos hacer con esto? ¿Cómo podemos hacerlo de una manera práctica? Y eso es lo que queremos hacer en esta serie. Piensen esto. La primera semana, que es hoy día, estamos hablando de las buenas nuevas en cualquier situación. Porque las buenas nuevas son parte de cualquier situación. No importa lo que tú estés pasando, las noticias buenas son buenas para esa necesidad que tú estás pasando o esa situación que está pasando en tu vida. La segunda semana, que es la próxima semana, vamos a aprender, esto es bien chévere, vamos a aprender del poder de ven a ver y ve y diles. Yo no sé si ustedes se acuerdan de la historia de la mujer samaritana, ¿verdad? Que estaba y Jesús vino y le pidió agua y él le dijo, tuvieron una conversación ahí y él le explicó toda la vida de ella y ella se fue corriendo para el pueblo a decirle a todo el mundo, mira, ya hay una persona que me dijo todo lo que ha pasado en mi vida. Vengan a ver. Y entonces, ¿qué pasó? Que él se quedó en ese lugar por ciertos días llevándole el evangelio a cada uno de ellos en Samaria. Eso mismito es lo que vamos a hablar la semana que viene. La semana número 3, practica la compasión. Si a nosotros nos encanta que sean compasivos con nosotros, pues entonces nosotros tenemos que ser compasivos con otras personas. Y en la última semana, dirige a las personas claramente a que conozcan a Jesús como su Salvador y Señor. Y ahí es donde vamos a culminar enseñándole verdaderamente a través de todas estas series, de la 1 a la 4, de cómo llevar el evangelio de una manera práctica, simple, no tiene que ser difícil. ¿Sabes con qué? Con tu historia, con tu vida, con todo lo que Él ha hecho desde que te salvó hasta hoy día. Eso es bien fácil. Eso es lo que vamos a estar haciendo por el resto de las próximas 3 semanas. A mí me gusta escuchar las preguntas que las personas tienen, porque el evangelio es la contestación a todas las situaciones y a todas las preguntas que ellos tienen. Y yo quiero siempre estar preparado para relacionar lo que verdaderamente he experimentado con Dios en mi vida. Si tú tienes una pregunta o tu vida, dices, yo quiero saber por qué y cómo es que si Él es el Hijo de Dios y estaba en su trono y regresó y vino, hizo, pues todas esas preguntas, el evangelio, todo. Dios nos amó, nos ama, envió a su Hijo
Vivió una vida completamente perfecta en el nombre de nosotros. Entonces, ¿qué hizo? Que cargó con nuestros pecados, fue a la cruz, murió en ella, pero también fue resucitado. ¿Para qué? Para que nosotros podamos disfrutar de eso mismo. A la vez que nosotros le llevamos el Evangelio y ellos aceptan a Jesús como su Salvador, hay una nueva vida. En ese momento cambió todo en la vida de esa persona. Pero nosotros tenemos más de 50 historias y yo sé, aquí no hay niños bebés que no han pasado por ciertas historias, pero pero ustedes, porque yo no tengo muchas historias, porque no tengo suficiente edad. ¿Mm? Ustedes son mayores que yo. Ustedes tienen más historias que yo. Pero todos nosotros tenemos por lo menos unas 50 o más historias. Se las podemos contar cada una de ellas dependiendo de la situación de ellos. Si nosotros compartimos, porque ellos están pasando por un tumulto, pues entonces nosotros le podemos decir, yo te digo de alguien que pasó por ese tumulto, Cristo Jesús, por ti. Si alguien ha perdido a alguien y tú quieres darle paz, pues entonces tú le dices, hey, ven acá, sabes que nuestro Padre Celestial perdió a su Hijo. Y yo me imagino cómo él se sentía cuando él fue azotado, crucificado y murió. Que hasta tuvo que darle la espalda, porque cargaba el pecado del mundo. Yo sé que a él le dolió, pero tenía que ser así. Si hay una enfermedad, tú puedes decirle de que Dios, no hay nada imposible. Para Dios, Él puede sanarte. Todas estas buenas noticias caen en cualquier situación que tú estés en tu vida. Pero te voy a dar un ejemplo. Y este sí ejemplo que a mí me gusta. Dice Hechos 8, versículo 26 al 38. Dice, y un ángel del Señor le dijo a Felipe, levántate y ve hacia el sur, al camino que desciende de Jerusalén a Gaza. Este es un camino desierto. Él se levantó y fue. Y había un eunuco etíope, alto oficial de Candance, reina de los etíopes, el cual estaba encargado de todos sus tesoros, que había venido a Jerusalén para adorar. Regresaba a su país sentado en su carruaje y leía al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe, ve y júntate a ese carruaje. Cuando Felipe se acercó, corriendo, le oyó leer al profeta Isaías. Y yo te voy a decir una cosa, no importa lo que él estuviera leyendo, Dios le dijo a Felipe, ve y acércate a ese carruaje, él lo iba a hacer. Y Felipe estaba preparado para acercarse al carruaje y echar hacia adelante. Sigamos leyendo. Y le preguntó, Felipe le preguntó al eunuco, ¿entiende usted lo que lee? El eunuco le respondió, ¿cómo podré a menos que alguien me guíe? Felipe estaba preparado para contestar la pregunta que estaba en el corazón de este eunuco. Entonces, invitó a Felipe a que subiera y se sentara con él. El pasaje de la escritura que estaba leyendo era este. Como oveja fue llevado al matadero, y como cordero mudo delante del que lo trasquila. ¿Sabe lo que es trasquila? Esas personas que le quitan el pelo a los animales. Le estaba dando un recorte, vamos a ponerlo de esa manera. Okay. Me perdí. No abre la boca, no abre su boca. En su humillación no se le hizo justicia. ¿Quién contará su generación? Porque su vida es quitada de la tierra. Y sabemos que este pasaje es bien conocido en la Biblia. Está hablando de Jesús. Pero quiero reconocer que verdaderamente Él estaba allí escuchando y leyendo para decirle el significado de lo que significaba lo que Jesús había hecho, lo que Él estaba leyendo. Sí,
La pregunta para mí, eso fue allá y sabemos cuál es, vamos a seguir leyendo, pero yo quiero hacer una pregunta. ¿Alguna vez tú te has encontrado con alguien que el Señor te ha motivado? Acércate ahí y dile que yo lo amo. Acércate, porque verdaderamente está pasando por una situación crítica. Mi pregunta es, ¿estamos nosotros escuchando como Felipe? Que el ángel del Señor vino y le dijo, corre, vete a ese camino que lleva de Jerusalén a Gaza. Acércate a ese carruaje porque hay un propósito por el cual yo quiero que tú estés allí. Y es que le facilites la interpretación de que hay un Salvador. Pero vamos a seguir leyendo. Dice, el eunuco le dijo a Felipe, le ruego que me diga, ¿de quién dice esto el profeta? ¿De sí mismo o de alguno otro? Entonces Felipe, comenzando con este pasaje de la Escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. Y seguro, Felipe estaba verdaderamente preparado para ir y decirle al eunuco lo que él había leído y qué significaba. Y al él llevarle el Evangelio, el eunuco le preguntó a él, le dijo a Felipe, yo ruego que me digas de quién está diciendo este profeta, ¿verdad? Entonces Felipe se lo dijo. Y entonces siguieron caminando o siguieron en la carroza y yendo por el camino, dice el versículo 36, yendo por el camino llegaron a un lugar donde había agua. Y el eunuco dijo, hey, ahí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe le dijo, si usted cree con todo su corazón, puedes. Y el eunuco dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Respondió el eunuco. Y mandó parar el carruaje. Ambos descendieron al agua y Felipe lo bautizó. Y yo estoy seguro que Felipe le dijo, te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Pero falta un chininín aquí de esto. ¿Sabe qué? Que cuando eso sucedió, Felipe se desapareció. No se supo más de él. Y el eunuco continuó para su destino, regresar al lugar de donde él había venido y regresaba. En ese día, la vida de este eunuco experimentó un cambio. Felipe le dijo las buenas nuevas, que fueron la contestación a la pregunta que él tenía en su corazón. No. Vamos a terminar con esto. Si tú has conocido a Jesús y tú tienes una historia maravillosa, y a lo mejor más de una historia. Y no importa si tú lo crees o no, pero tú las tienes. La cuestión es, tú tienes un poderoso testimonio. Tienes historias sobre las buenas nuevas. Y puedo decirte con certeza que hay muchas personas que están esperando escuchar tus historias. Y ellos serán animados a buscar o perseguir a este Jesús que nosotros proclamamos. En el próximo capítulo de este mensaje hablaremos del poder que tiene la invitación y la importancia de ir a las calles y llevar tu historia. Todo comienza con las buenas nuevas. Creyendo en Jesús, que vino para salvar, tú puedes ir llevar esas historias tuyas a donde quiera que Él te lleve. Pero ¿cómo? ¿Cómo podemos nosotros explicar por qué nos salvó y para qué nos salvó? Es lo más importante. Nosotros se lo podemos enseñar a las demás personas, pero necesitamos explicarlo de una manera clara y sencilla. ¿Cómo explicamos que Él nos salvó y para qué nos salvó? Para que nosotros fuéramos y llevemos el Evangelio en tu casa, en tu trabajo, a tu familia y a donde quiera que nosotros hagamos un alcance. Ahí tú vas y llevas el Evangelio. Pero yo creo que necesitas regresar la próxima semana y así podrás escuchar. Ven a ver.
ven y ve y lleva. Diles que vengan. Cada uno de nosotros tenemos amistades, compañeros de trabajo, familiares, que verdaderamente tú quieres que ellos también sean salvos y ellos tengan el derecho o la bendición de tener una vida eterna. Y si Cristo Jesús viene hoy, todos nosotros que hemos aceptado a Jesús como nuestro Salvador estamos bien. Pero ¿y qué los que están aquí, que a lo mejor si hay alguien que no conoce o no ha aceptado a Cristo Jesús como su Salvador? Hoy tú tienes la oportunidad. Y por eso es que vamos a orar en este momento. Y vamos a orar por ustedes también que están en línea. Y si acaso hay alguna visita allá en Cuba, en esa salita, también puede dar el paso de fe y aceptar a Jesús como su Salvador. Yo quiero que cada uno de nosotros cierre sus ojos, bajen su rostro y escuchen esta oración. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias por cada una de las personas que están aquí, sus familias, los matrimonios, los niños, los jóvenes, por todos ellos, que tú pongas tu mano de protección y bendición sobre cada uno de ellos. Y todos aquellos que te han aceptado como Salvador y Señor, que tú verdaderamente les des ese ánimo y ese deseo y la responsabilidad de ir y llevar el Evangelio a donde quiera que tú los envíes y donde quiera que estén. Gracias, Padre, porque tú eres un Dios misericordioso y tú nos has preparado por medio de tu Espíritu Santo y nos has dado todo lo que nosotros necesitamos. Somos apoderados por tu Espíritu Santo para ir y llevar el Evangelio. Pero si acaso hay alguien aquí que todavía no ha dado el paso de fe de aceptar a Jesús como su Salvador, y tú estás aquí y verdaderamente tú dices: Cristo Jesús vino, vivió una vida perfecta por mí, fue a la cruz del Calvario muriendo en mi lugar. Yo quiero a ese Jesús, yo quiero ese mensaje, yo quiero a esa persona que viva en mi corazón. No solamente un poquitito, sino que mi corazón sea completamente entregado a Él. Hay alguien que quisiera hacer, no vas a orar solo, vamos a orar, toda la congregación va a orar contigo, porque aquí nadie ora solo. Nosotros estamos contigo y lo único que necesitamos saber es quién quiere aceptar a Jesús como su Salvador. Solamente tienes que levantar tu mano. Y después que la levantes, yo la reconozco y tú la bajas. Hay alguien. La decisión más importante que tú puedes tomar en toda tu vida: aceptar a Cristo Jesús como tu Salvador. Y nosotros no te vamos a cambiar. Eso le pertenece al Espíritu Santo, que te cambie y te dé el deseo de cambiar ciertas áreas que necesitan ser cambiadas. ¿Hay alguien? Una vez más. Lo que vamos a hacer es esto: cada uno de nosotros van a repetir la oración que yo voy a decir y la van a decir en alto. Y si acaso tú no levantaste tu mano por X razón, pero hiciste la oración por primera vez, al frente tuyo hay un folleto, hay un folleto que tiene una tarjeta dentro. Esa tarjeta la puedes sacar, llenar, poner tu nombre y tu número de teléfono. El folleto te lo llevas porque es de gran información para ti. Y al salir puedes acercarte a uno de los servidores y dejarle saber que hiciste esa oración. Si no, puedes llevarte ese paquetito allá al frente, a la tarjeta. Te llevas al frente y la entregas allí para saber y tener récord de que alguien vino a los caminos del Señor hoy día. Amén. Hagamos esta oración. Repitan conmigo en voz alta. Gracias, Jesús, por haber ido a la cruz del Calvario en mi lugar. Reconozco que nací en pecado y he añadido pecados durante mi vida. Lo siento, me arrepiento, perdóname, te acepto como mi Salvador y Señor. Y te pido que me ayudes desde este momento en adelante a seguirte hasta el último día de mi vida. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Gracias por estar aquí con nosotros. Que el Señor me los bendiga a todos. Nos vemos. Ahora, ya me están pidiendo por ahí. No nos podemos ir a menos de que ustedes reciban una bendición. Pongan sus manos así en forma de recibimiento. Van a recibir esta bendición.
Que el Señor los bendiga y los guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ustedes y tenga de ustedes misericordia. Que el Señor alce sobre ustedes su rostro y les dé la paz. Vayan en paz. Amén, amén.